En esta oportunidad vamos a presentar nuestro trabajo de aplicación del curso de termodinámica. El tema que vamos a abordar es intercambiadores de calor y condensadores. Los integrantes del grupo somos los siguientes: Cherro Pereda Fernando, Collantes Vega Cristian, León Oribe Rosita, quien les habla, y Nureña León Cristian Alexander. Como logro, nos planteamos que nosotros, al terminar el desarrollo del trabajo final del curso, lograremos aprender otro tema más sobre el curso de termodinámica, el cual es intercambiadores de calor y condensadores. También nos planteamos 3 objetivos, los cuales son: describir los tipos básicos de intercambiadores de calor, indicando sus aplicaciones principales y criterios de selección; describir en qué constan los condensadores, para qué sirven, el funcionamiento que realizan y qué tipos de condensadores tenemos. Nuestro último objetivo fue crear un problema donde se considere el tema de intercambiadores de calor y solucionarlo de una forma correcta utilizando las fórmulas del tema. Estas fórmulas las encontramos en el marco teórico. Continuando con la exposición, el que les habla es Cristian Alexander Nureña León. A mí me ha tocado explicar sobre el intercambiador de calor, marco teórico. Definición: un intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos fluidos, o entre un fluido y un sólido, que está en contacto con dos fluidos. Son elementos fundamentales en los sistemas de calefacción y refrigeración, acondicionamiento de aire, producción de energía, procesamiento de químicos, además de en aparatos de la vida cotidiana como calentadores, calderas, ordenadores, etc. Tenemos 4 tipos de intercambiadores. Como 1 tenemos el intercambiador de contacto directo, como 2 el intercambiador de contacto indirecto, el tercero intercambiador alternativo, y el cuarto es un intercambiador de superficie. En intercambiadores de superficie tenemos intercambiadores de placas, fundamento, tecnología de placas y pintura, intercambiadores de tubos, intercambiadores de flujos cruzados, intercambiadores de flujos paralelos, intercambiadores en equicorriente, intercambiadores en contracorriente. El cálculo de intercambiadores se calcula de la siguiente manera. El cálculo para diseño de intercambiadores se describe a continuación y consiste en hallar las soluciones simultáneas de las ecuaciones del balance de calor y transición de calor para determinar las dimensiones y formato del aparato. Como podemos observar ahí las dos gráficas, es equicorriente y contracorriente. La ecuación de transición usada para el cálculo es, ahí como podemos observar, es Q es igual a K por S por incremento de temperatura, donde K es el coeficiente de transición global de la pared, S es la superficie de la misma y incremento de temperatura es la diferencia de temperatura logarítmica que se calcula. Tenemos también incremento de temperatura es igual a incremento de temperatura 1 menos incremento de temperatura 2 sobre logaritmo natural de incremento de temperatura 1 sobre incremento de temperatura 2, en la que son las diferencias de las temperaturas a la entrada y a la salida del cambiador, tal como se indica en la figura. El coeficiente de transición se calcula. Para la pared plana tenemos que K es igual a 1 sobre H sub I más E sobre lambda más 1 sobre H sub D. Para la pared cilíndrica tenemos que K es igual a 1 sobre H más R sub E, logaritmo natural de R E sobre R sub I entre lambda más 1 sobre H sub E, en la que son los coeficientes de película de la parte interior y exterior del tubo interno. También tenemos los radios interior y exterior del mismo tubo. Junto con la ecuación de transición se usa el balance de calor, según el cual el calor cedido por el fluido caliente ha de ser igual al absorbido por el fluido frío. Ahí podemos observar la ecuación en la que los subíndices corresponden: E es igual a la entrada, S es igual a salida, F sub S es el fluido caliente y FF es el fluido frío. Bueno, continuando con la exposición, voy a exponer la definición de condensadores. Un condensador, también conocido como capacitor,
es un componente eléctrico utilizado en los circuitos eléctricos y electrónicos generalmente. Este condensador tiene la capacidad de almacenar energía eléctrica mediante un campo eléctrico. ¿Para qué sirve? Los condensadores principalmente sirven para filtrar señal. Si tenemos una señal eléctrica donde su voltaje oscila, cuando el voltaje caiga, el condensador será el encargado de suministrar el voltaje para mantenerlo constante y estable. El funcionamiento de los condensadores se basa en dos láminas metálicas separadas por un aislante eléctrico o material dieléctrico. Cuando conectamos estas láminas a una fuente de energía o la sometemos a una diferencia de potencial, una lámina comienza a cargarse negativamente y se llena de electrones, haciendo que la otra carga que libera electrones vaya quedando positivamente cargada, ¿no? Bueno, tenemos también los tipos de condensadores. Tenemos el electrolítico. Este tipo de condensador utiliza el líquido iónico como una de sus placas. Estos condensadores tienen más capacidad de almacenamiento y son utilizados en circuitos de alta corriente y baja frecuencia generalmente. También tenemos los condensadores de poliéster. Este tipo de condensadores utiliza el poliéster sobre el que deposita aluminio, y esto permite, a diferencia de los otros condensadores, absorber variaciones de frecuencias grandes y veloces. Tenemos los condensadores de cerámicos. En este caso el material aislante es la cerámica. Estos tienen muy poca capacidad de almacenamiento, pero son utilizados para frecuencias extremadamente altas. Bueno, esta fue mi exposición. Mi nombre es Fernando Cher. Mi nombre es Cristian Collantes Vega. El problema trata de un intercambiador de calor de tubos concéntricos con una pared delgada de contraflujo. Se utiliza para enfriar aceite. En el ejercicio nos da los dados correspondientes y lo que nos pide es determinar la tasa de transferencia de calor en el intercambiador y la temperatura de salida de agua. En el cubo se almacenó aceite caliente combinándose con agua caliente, por lo cual se establecen los intercambiadores. Ahí se puede ver en imagen. Como primera fórmula se realizó por balance de energía, se obtuvo la sumatoria de calores salientes igual a la sumatoria de calores entrantes. De ahí pasamos a los análisis de intercambiadores de calor, que se desprecian los efectos de energía cinética y potencial. Como podemos observar, no presenta energía cinética ni potencial, por eso se desprecian estas energías en los intercambiadores. Como tercer paso se despejó la temperatura de salida que nos pide que reemplacemos en el ejercicio y nos da una temperatura de 93.47 grados centígrados. Como cuarto y último paso, como todos sabemos, el aceite caliente almacena mayor energía. Se aplicó para esto la fórmula de calorimetría y se realizó que el aceite caliente tiene un valor de 726 kilovatios. Como conclusiones, tenemos tres conclusiones. La primera conclusión fue que se logró identificar la tasa de transferencia de calor en el intercambiador y la temperatura de salida de agua de problemas propuestos. La segunda conclusión fue que se logró evaluar el problema para decidir qué fórmula deberíamos aplicar e hicimos un procedimiento adecuado. Tercera y última conclusión fue que se logró interpretar de acuerdo a los resultados y a los que nos pide el problema planteado, teniendo en cuenta la lógica.